Síndromes de afectación de la circulación del tubo digestivo. Los dos síndromes principales en los que se altera la circulación del tubo digestivo son el de la hemorragia digestiva, en el que se produce un sangrado anormal hacia la luz intestinal, y el de isquemia intestinal, en el que el aporte sanguíneo es insuficiente. Isquemia quiere decir detención de la circulación arterial en una zona concreta. Síndrome de hemorragia digestiva. En condiciones normales, la cantidad de sangre perdida normalmente por el tubo digestivo es de aproximadamente 0,5 a 1,5 mililitros. Cualquier pérdida superior a esta cantidad se denomina hemorragia digestiva. Tipos. Existen 4 formas principales por las que se manifiesta la hemorragia digestiva: hematemesis, melenas, expulsión de sangre por el ano y sangrado oculto en heces. Hematemesis consiste en la emisión de la sangre por la boca, bien en color rojo, bien en forma de pozos de café. Melenas, caracterizadas por la emisión de las heces negruzcas, porque no vemos la sangre, pastosas y pegajosas debidas a sangre transformada por el ácido clorhídrico. Expulsión de sangre roja por el ano, bien mezclada con las heces, lo que se denomina hematoquecia, o aislada, sin relación con la defecación, lo que se llama rectorragia. Sangrado oculto en heces, que se manifiesta por una anemia ferropénica, o lo que es lo mismo, hierro insuficiente en sangre. Según el lugar de origen, las hemorragias digestivas se clasifican en altas o bajas. El dato que permite esta clasificación es la localización del punto de sangrado, situado respectivamente por encima o debajo del ángulo de Treitch. El ángulo de Treitch se encuentra en el duodeno. Los puntos de sangrado situados por encima del ángulo de Treitch pueden salir por la boca o por el ano, pero si el punto de sangrado se encuentra por debajo del ángulo de Treitch, el contenido solo puede salir por el ano. Mecanismos y causas. La hemorragia digestiva puede corresponder a 3 tipos de lesiones: afectación extrínseca de la pared vascular, afectación intrínseca de los vasos y diátesis hemorrágicas. Afectación extrínseca de la pared vascular. Se debe a lesiones erosivas de la mucosa y submucosa del tubo digestivo que destruyen la capa muscular del vaso. Son ejemplos de causas que actúan por este mecanismo las úlceras pépticas, que son úlceras localizadas en estómago y duodeno, los tumores ulcerados, la enfermedad inflamatoria intestinal y las erosiones de la mucosa, por ejemplo por fármacos, infecciones o radiación. Afectación intrínseca de los vasos. Tiene lugar de forma característica en a. Las dilataciones venosas como las varices esofágicas del síndrome de hipertensión portal o en las hemorroides, y b. Las malformaciones vasculares. Diátesis hemorrágicas. Diátesis hemorrágica quiere decir predisposición a sangrar. Puesto que la tendencia a sangrar es difusa, es posible que surjan hemorragias en las mucosas del tubo digestivo, principalmente en las alteraciones de la hemostasia primaria. Hemostasia es detención de una hemorragia. Consecuencias y manifestaciones. Las consecuencias del vertido de la sangre al tubo digestivo son de 2 tipos principales: a. Las derivadas de la pérdida de volumen o hemoglobina, y b. Las que dependen de la presencia de sangre en el tubo digestivo. Hipovolemia y anemia posthemorrágica. Hipovolemia es disminución del volumen total de sangre. Si el volumen de sangre es elevado y se produce de forma rápida, puede aparecer un shock hipovolémico y una anemia posthemorrágica. Anemia ferropénica. Si el sangrado es de pequeña intensidad y larga duración, por ejemplo el sangrado oculto, al cabo de un tiempo aparecen manifestaciones derivadas de la pérdida de hierro por las heces. Aumento de proteínas en la luz intestinal. La presencia de sangre en el intestino supone una sobrecarga proteica, hemoglobina y proteínas séricas.
Las proteínas vertidas dan lugar a un aumento de la urea, amoníaco y otros productos nitrogenados. Por ello, en presencia de insuficiencia hepatocelular, la hemorragia digestiva puede desencadenar una encefalopatía hepática o, lo que es lo mismo, un coma hepático. Características de interés semiológico. Las hemorragias digestivas pueden manifestarse por hematemesis, melena o sangre oculta. La hematemesis traduce una hemorragia digestiva importante, pudiendo ser de color rojo o en forma de pozos de café. Si es de color rojo indica que la hemorragia es muy reciente, mientras que el color negro indica la transformación de la hemoglobina en hematina por el ácido clorhídrico. La hematemesis debe diferenciarse de la hemoptisis, tos con sangre, por varios datos. En la hematemesis es de color más oscuro, se elimina mezclada con alimentos, se asocia a náuseas y el pH es ácido, mientras que en la hemoptisis, la sangre de la hemoptisis procede del aparato digestivo, es de color rojo vivo, mezclado o no con esputo, que es la mucosidad que proviene de las vías respiratorias, se elimina tosiendo y el pH es neutro o alcalino. La presencia de melenas implica el contacto de la sangre con ácido clorhídrico, por lo que suele coexistir con hematemesis. En esta situación, la regla es que primero aparezca la hematemesis y más tarde la melena. Teniendo en cuenta que es preciso entre 2 y 4 días para que aparezca una melena, su presencia no indica que la hemorragia digestiva sea activa. Síndrome de isquemia intestinal, o lo que es lo mismo, falta de riego a nivel intestinal. Aparece isquemia intestinal cuando el aporte de sangre es insuficiente para responder a las demandas metabólicas. Mecanismos y causas. Existen dos tipos de isquemia intestinal: obstructivo y no obstructivo. Obstructivo, debido a la estenosis u obstrucción de las arterias intestinales, y no obstructivo, debido a espasmos arteriales. Mecanismos obstructivos. Pueden darse por lesiones parietales, habitualmente por aterosclerosis. La aterosclerosis es formación de placas de ateroma en las arterias. El ateroma son lípidos que se pegan a la pared de las arterias y ocasionan problemas circulatorios. Pues eso, habitualmente lo que son los mecanismos obstructivos pueden darse por lesiones parietales, habitualmente por aterosclerosis y más rara vez por vasculitis, que es una inflamación de la pared de los vasos. Pueden darse por lesiones parietales o luminales. Además, las lesiones luminales pueden deberse a trombosis, formación de coágulos en los vasos sanguíneos, los cuales obstruyen la circulación, o a embolismos, obstrucción de un vaso sanguíneo por un cuerpo arrastrado por la corriente sanguínea. Y eso, además, las lesiones luminales pueden deberse a trombosis o a embolismos procedentes de las cavidades cardíacas izquierdas. Mecanismos no obstructivos. Aparece cuando se asocian varios factores, principalmente la disminución de la presión de perfusión cardíaca y el aumento del tono simpático, que desencadena una importante arterioloconstricción o constricción de las arteriolas. Aunque esta situación puede afectar a cualquier porción del intestino, es más frecuente que tenga lugar en el ángulo esplénico del colon, o lo que es lo mismo, el colon izquierdo, y la zona media del recto. Tipos: isquemia aguda e isquemia crónica. Vamos a ver cada una. La isquemia aguda aparece en circunstancias en las que la disminución del aporte sanguíneo es lo suficientemente intensa como para que tenga lugar la necrosis, muerte del tejido, de la pared intestinal por infarto intestinal. La mitad de los casos corresponden a embolismo arterial y el resto a la trombosis arterial y la isquemia no oclusiva. Los datos característicos son dolor abdominal, íleo paralítico, shock y hematoquecia o melena. Dolor abdominal, muy intenso y atribuible a la necrosis de la pared intestinal. Cuando las células mueren se produce la sensación de dolor. Íleo paralítico, como consecuencia de la irritación del peritoneo. Shock, debido a la hipovolemia y absorción de toxinas bacterianas. Hematoquecia,
sangre que sale por el ano bien mezclada con heces o bien sin estar mezclada, o melena, porque la sangre vertida a la luz intestinal es expulsada por el ano. Isquemia crónica. En este caso el aporte sanguíneo es suficiente para las necesidades de la pared intestinal en reposo, pero no cuando desarrolla su función digestiva. Por la semejanza con la angina de pecho, en la que el dolor también surge cuando aumentan las necesidades de sangre del miocardio, músculo cardíaco, este cuadro es conocido como angina intestinal. La causa más frecuente es el estrechamiento del sistema arterial, estenosis arterial, siendo preciso que estén afectados al menos 2 de los 3 troncos principales. La manifestación principal es el dolor abdominal, que aparece después de comer y dura entre 1 y 4 horas. El motivo de esta cronología es que tras la ingesta debe incrementarse notablemente el aporte sanguíneo. La causa inmediata del dolor es la acumulación de sustancias del metabolismo y espasmo de la musculatura intestinal. Otra consecuencia de la deficiencia de irrigación es la malabsorción. Aunque no es constante y si los pacientes pierden peso, se debe a la sitofobia o lo que es lo mismo, abstención de comer por miedo al dolor.